estamos de volta aqui no Estúdio Bet e agora eu recebo uma entrevistada especial, é a Júlia Rubiano, gerente sênior de educação básica do British Council na Colômbia, com mais de 15 anos de experiência. A Júlia, ela é colombiana, então a nossa entrevista será em espanhol. E o nome dela na Colômbia é Julia. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Silvia. Un gusto estar acá y poder compartir con ustedes, los docentes, directores de colegios, las entidades, bueno, en general, todos los interesados en este tema de tecnología, pensamiento computacional y, bueno, educación de vanguardia. Es un gusto recibirla también. Yo sé que hiciste un workshop hoy por la mañana y te quiero preguntar cómo fue el workshop. Bueno, fue un taller en el que estuvimos con un grupo principalmente de gestores educativos, directores de colegios, directivos, algunos docentes también de instituciones educativas y estuvimos hablando sobre pensamiento computacional. Estuvimos hablando sobre, con base en la experiencia colombiana, en Colombia venimos desarrollando un proyecto que se llama Coding for Kids, programación para niños y niñas. Lo hemos desarrollado durante 4 años, así que estuvimos hablando con los docentes en Brasil sobre este proyecto. Estuvimos compartiendo conceptos, recursos, materiales que hemos desarrollado en Colombia y pueden ser trabajados aquí, pero también hicimos un vínculo con un trabajo que viene desarrollando el Consejo Británico en Brasil relacionado con STEM Clubs. Cómo planear STEM Clubs en los colegios y bueno, proyectamos cómo un colegio en general puede seguir creciendo y desarrollarse como un centro de experticia, ser un experto en cuanto a ciencias de la computación y pensamiento computacional. ¿Y cómo fue este tema para el público de Brasil? Sí, bueno, fue muy interesante porque de hecho una de las primeras preguntas que yo planteaba al público es ¿qué es el pensamiento computacional? Si pensamos que es algo solo para las personas que van a estudiar una ingeniería o es solo aprender a manejar un computador, ¿qué es eso? Y me llamó mucho la atención que todo el público conocía la definición. Estaban bastante más cercanos a la definición desde la cual nosotros trabajamos, y es que el pensamiento computacional es un tipo de habilidad analítica que te permite enfrentar problemas de cierta forma, de manera creativa, entenderlos. Entonces el público partía compartiendo con nosotros ese concepto. Eso fue muy, muy interesante. Hubo muchas preguntas sobre, desde lo que nosotros hacemos en Colombia, cómo puede eso cambiar, evolucionar, seguramente pensando en lo que ya están haciendo los colegios en Brasil. Hubo preguntas también sobre recursos, posibilidades, entonces en el taller también exploramos una plataforma de programación gratuita para colegios. Entonces creo que al final la principal inquietud de quienes estaban ahí, de los profesores, es qué cosas pueden llevarse para sus colegios. Entonces creo que ese fue el objetivo principal y fue pues un objetivo que alcanzamos. Buenísimo. Y en tu opinión, ¿en qué la educación de Colombia se parece con la educación de Brasil y en qué punto son distintas? Ok, bueno, con base en lo que hablamos en el taller, creo que compartimos y pues frente a pensamiento computacional estamos de acuerdo en que es necesario que este pensamiento se desarrolle durante toda la educación, desde la educación básica hasta la educación media, porque de hecho teníamos un buen grupo de profesores de educación básica, no todos eran de la educación media, entonces como ese interés fue llamativo y creo que es algo común en que nos ponen el concepto. Hubo algo muy interesante, fíjate que en el proyecto como lo trabajamos en Colombia y además desde lo que el British Council promueve, que es la equidad de género, estuvimos hablando sobre la participación de niñas y mujeres en las áreas STEM y creo que en los dos países y bueno, en América Latina todavía tenemos un trabajo muy grande en ese sentido, en cómo promover la equidad de género en las aulas. Fíjate que es algo que nos pasa también, que a veces preguntamos a nuestros profesores, para promover la equidad de género, ¿qué debemos hacer en nuestras aulas? Tratar a niños y a niñas por igual, promover acciones específicas para las niñas o no tratar el tema. Y la mayoría de respuestas apuntan a tratar a niños y niñas por igual,
pero realmente desde lo pedagógico la respuesta es hacer cosas diferentes, porque es responder a las necesidades. Por ejemplo, promover que las niñas sean más líderes en actividades STEM, que sean las que puedan manipular los dispositivos. Si hay un trabajo en grupo, que sean las niñas las líderes. Entonces, fíjate que es una situación, reitero, tal vez no solo Brasil, Colombia, pero latinoamericana, esa necesidad de promover mucho más la participación de las mujeres. Bueno, y creo que un poco desde lo personal y profesional, fue un grupo de docentes inquieto, interesado, presente, y bueno, docentes comprometidos e interesados. Creo que eso es algo también pues, que encuentro común entre cuando trabajamos con profesores en Colombia y con docentes acá. Un tema muy actual, ¿no? Sí, porque además las brechas de género, digamos, hay suficiente evidencia para indicar que es un tema que creamos. O sea, culturalmente lo creamos. Justo en el taller esta mañana hablábamos también del tema de los juguetes, por ejemplo. Hay juguetes para niños y para niñas. Es algo que hemos creado culturalmente y es algo que en la escuela se sigue cultivando y también crece. Y lo veíamos en Brasil y Colombia. En Colombia, por ejemplo, en resultados de pruebas estandarizadas en básica primaria, en matemáticas, no hay diferencias entre niños y niñas, o la diferencia es muy pequeña, pero 9 años después esa diferencia se multiplica por 7. O sea, es algo que crece. ¿Verdad? Y en Brasil contaban también de un estudio que el Consejo Británico acaba de lanzar, que las niñas hacia alrededor de los 4 años empiezan a escuchar afirmaciones como las matemáticas no son para las niñas, las ciencias no son para las niñas, y donde primero lo escuchan es el colegio, no es sus casas. Entonces es un tema de mucha actualidad y ya que estamos acá en BED hablando de tecnología de educación, creo que es un reto importante de los sistemas educativos, mayor equidad para niñas y mujeres. Buenísimo. Bueno, nosotros acá en BED Brasil siempre tenemos un tema que nortea el evento y ahora 2023 el tema es educación y trabajo para nuevos futuros. Y quiero saber en qué punto nuestro tema se conecta con tu tema. Claro que sí. Muy buena pregunta. Escuchando hace poco una intervención de la OCDE, decían que nos estamos preparando para trabajos que no sabemos ni siquiera cuáles van a ser, ¿no? En un mundo cambiante. Pero entonces lo que sí debemos desarrollar son habilidades que nos permitan, digamos, no dominar una técnica específica laboral, sino habilidades que nos permitan más adelante desempeñarnos en distintos campos. Entonces, justo hoy, cuando hablábamos del trabajo que hemos hecho en Colombia y que esperamos se pueda desarrollar también acá en Brasil, el proyecto Coding for Kids, hablábamos de cuáles son esas habilidades de pensamiento computacional que nos ayudan a resolver problemas. Entonces, te pongo un ejemplo. La abstracción. La abstracción indica que para resolver una situación o sacar adelante cualquier tipo de tarea, tienes que saber identificar cuál es la información más relevante, cuál es la que vas a comunicar y cómo la vas a comunicar. Entonces, el ejemplo que usé también esta mañana, un mapa de un metro. ¿Qué tienes en ese mapa? Los puntos de las estaciones, el punto de inicio, punto de finalización, donde se cruzan las estaciones y los nombres, ¿sabes? Ahí hiciste una abstracción porque seleccionaste una información que es relevante para quien tiene que escoger pues, un tren o un bus, un metro. Ahí no estás incluyendo la información del tamaño de las estaciones, de si tienen cuántos pisos, de la distancia entre una y otra. Hiciste una abstracción para crear algo. Esa es una habilidad que si la desarrollas en el colegio como parte del pensamiento computacional te va a servir en el futuro para cualquier profesión. Entonces yo creo que desarrollar habilidades fundamentales, una de estas habilidades de pensamiento que están asociadas al pensamiento computacional nos ayuda a prepararnos para el futuro y ahí es una clara conexión. Y bueno, yo que trabajo con el Consejo Británico, estas habilidades y esta, digamos, aproximación al pensamiento computacional está inspirado en el currículo del Reino Unido. Entonces creo que también es un llamado a que aprendamos, tengamos en cuenta referentes de sistemas educativos pues, que han venido avanzando en el tema, porque se trata de que todos nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades. Buenísimo, muy interesante eso, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la feria. ¿Es tu primera vez acá en BED Brasil? Es mi primera vez en BED Brasil, sí. ¿Y qué te pareció este gran evento de educación? Es grande. Es grande, muy grande, ¿verdad? Muy grande, muchos invitados. Ha sido muy grato también encontrar a personas
pues igual que conocemos desde Colombia, entidades que están trabajando en distintos países. Me ha llamado mucho la atención la presencia de directivos escolares, porque creo que eso habla de nuevo de su interés, como de su convicción alrededor de un tema y de lo que están buscando. Y creo que ha sido o es igual un escenario como de encuentros diversos, porque así como en nuestro taller esta mañana había preguntas sobre pedagogía, cómo enseñar, qué utilizar, también hay miles de recursos, dispositivos, los robots, entonces creo que hay de todo un poco, un espacio muy diverso y muy variado. Buenísimo. ¿En Colombia hay algún evento así como ese de educación? Así como BET, no, realmente digamos con ese enfoque y con este tamaño creo que no. Hay otras iniciativas, las autoridades nacionales promueven encuentros, a veces por ejemplo más para estudiantes, hay espacios grandes de formación de docentes, pero bueno, no, creo que BET tiene su espacio especial aquí. Buenísimo, te pregunto porque decimos que BET es el mayor evento de educación de América Latina, entonces está comprobado. Buenísimo. Mira, para terminarnos, me gustaría que les decise a nuestro público, les dejase un mensaje, por favor. Ok. Bueno, yo quisiera tal vez cerrar la intervención con dos mensajes que si bien ya mencioné, creo que vale la pena reiterarlos. Uno, el pensamiento computacional es una habilidad fundamental para nosotros como sociedad, para nuestros estudiantes, de nuevo, para que sepan abordar un problema, entender sus componentes, proponer soluciones. Así que es muy importante que incorporemos el desarrollo de pensamiento computacional en la educación de nuestros niños a lo largo de las distintas edades. No solo, digamos, con el enfoque de empleabilidad hacia el final del colegio, pensando en educación terciaria o universitaria, sino de verdad, a través del currículo. Creo que es un mensaje importante. Dos, definitivamente el tema de género. Creo que nos llevamos todos una tarea muy importante de promover la equidad de género en nuestras aulas y de promover acciones específicas como algunas que mencioné. Y bueno, y tercero, ahora que lo recuerdo y lo hablábamos también esta mañana, y es que el pensamiento computacional no necesariamente o no exclusivamente, más bien, no exclusivamente se tiene que trabajar con un dispositivo o un computador. Si lo trabajamos en los colegios, se puede trabajar con ejercicios desconectados. Por ejemplo, el pensamiento algorítmico, que es el pensamiento que nos ayuda a seguir pasos, secuencias y reglas, es algo que los profesores pueden trabajar con recursos desconectados que existen efectivamente. Eso es muy interesante. Entonces es la invitación a usar muchos de esos recursos. Desde el proyecto que trabajamos en Colombia, desarrollamos una serie de recursos que estamos traduciendo para que estén a disposición en portugués para Brasil, así que creo que pronto también compartiremos esas noticias, pero el mensaje es ese: hay recursos y formas de trabajarlo en los colegios de forma gratuita, digamos, y sin necesidad de un dispositivo como tal, es poder encontrar los ejercicios y la forma de hacerlo. Buenísimo, Julia, te agradezco mucho tu participación acá online con nosotros y ya te invito a volver el próximo año. Claro que sí, no, ya quiero volver, habiendo aprendido también más de la feria, quisiéramos traer cosas concretas, estamos desarrollando una aplicación para pensamiento computacional con una narrativa ambiental en distintos idiomas, entonces creo que sí, volveremos con nuevas ideas. Buenísimo, entonces el próximo año te encontraré acá y vamos a hablar de todo eso, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Gracias.